Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Vergara y el día de hoy vamos a estar desarrollando sobre el tema del Manu Iniectium. Bueno, el Manu Iniectium era una acción ejecutiva. Esta acción se realizaba cuando nosotros ponemos la mano encima de una persona como símbolo de apoderamiento. ¿Por qué se daba estas situaciones? Bueno, se daba por varias razones. Lo más común es de que en la época romana, si nosotros necesitamos un determinado servicio o un préstamo de dinero, bueno, nosotros como deudores necesitamos encontrar un acreedor. Este acreedor como tal nos va o dar el dinero o dar el préstamo del servicio y se realizaba de dos formas, ya sea de la manera informal o de la manera privada, pero más adelante vamos a desarrollarlo. Existían las diferencias. Hay el procesal y el extraprocesal. El procesal es que básicamente se hacía de una manera privada, en el sentido de que el único medio que se disponía era un acreedor y un deudor. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero comprar un refresco, bueno, le puedo pedir dinero a uno de mis padres. Un ejemplo sería mi mamá. Mi mamá me da 5 pesos, pero se realiza este acto. Ella pone su mano encima de mi hombro como apoderamiento, se hace un determinado periodo de préstamo con los 5 pesos, ya sea un mes, 2 meses o 15 días, y ya se hace de manera privada. Ahora, la extraprocesal, bueno, ya es diferente, es cuando ya es más avanzada, en el sentido de que si el demandante no quería realizar la paga de la deuda o del servicio, bueno, el Estado, por ejemplo, le podía echar la mano en el sentido de que le puede brindar un afiliador. Un ejemplo sería si nosotros pedimos una cantidad de 10,000 pesos a una financiera, pero nosotros ya no queremos pagarlo o no podríamos pagar esta cantidad. Bueno, el Estado en ese momento nos ayudaría y nos podría dar ciertos beneficios o múltiples garantías. En las múltiples garantías que se tenían en este momento eran cuatro. El primero era ante el pretor. El pretor como tal era si el acreedor debería llevar a un deudor moroso ante el magistrado y de allá dictar una fórmula. Esta fórmula es aparte poniendo la mano encima del hombro. Ahora, este como tal ya se hace de manera litigia, en el sentido de que en el magistrado pues hay varias personas, varios testigos. Y referente a eso, si las palabras junto con el texto del acto se justifican en el texto prescrito de que necesitábamos 10,000 pesos para pagar una cuenta, etcétera, etcétera, bueno, si el magistrado lo garantiza, podríamos tener incluso hasta más días, un mes o 2 meses. Pero teníamos que realizarlo por 60 días. Los 60 días son exactamente ese lapso o ese periodo extra. Si nosotros no la pagamos por estos 60 días, bueno, ya hay una consecuencia. La consecuencia sería que tendríamos que ir al mercado o el deudor tendría que ir al mercado y se tiene que exhibir 3 veces. En esas 3 veces se busca o un compadeciente que es que pueda pagar la deuda o determinada o simple y sencillamente se vuelve un esclavo o se mata. La segunda opción es la ley de las 12 tablas. Básicamente es de que el contenido de las 12 tablas se podría determinar un plazo. Ahora, este plazo como tal, más bien sería como para que el deudor pudiera pagarlo al fin y al cabo con base. Ahora, de la número 3 sería de ejecución personal. En la ejecución personal ya es diferente. La ley solo le permitiría hacer el manus in actus. En eso, una deuda había sido jurídicamente, en el sentido de que si la deuda es jurídicamente aceptable, bueno, se realiza el proceso o que el mismo deudor diga, sí, yo realicé este préstamo y yo lo quiero pagar. Bueno, se hace o se trata de pagar durante 30 días para que pueda tener la garantía o pueda tener
la garantización de la, como tal, en pagar esta deuda. Ahora, el cuarto sería el BINSEX. Este BINSEX era más bien si la deuda no era jurídicamente o no era justificada. Bueno, si no era justificada como tal, sí tenía unas determinadas reglas junto con el procedimiento para que en el magistrado pudiera suspender o acreditar, en el sentido de que si en el magistrado y con el texto anterior se realiza de que no, ¿sabe qué? Pues sí, tiene que pagar la deuda porque es tanta cantidad, o no, porque realmente no es tanta cantidad de dinero. Pero hay sus consecuencias si mentimos, porque si se miente, bueno, el contrato como tal, dependiendo de la cantidad o el favor, se va a duplicar, en el sentido de que va a ser el doble. Ahora, me gustaría mencionar ciertos aspectos que se tenían en la Roma antigua y lo que tenemos el día de hoy. Evidentemente, el día de hoy ya nadie puede ir a la cárcel por el sentido de no pagar deudas, pero sí hay sus consecuencias en el sentido de que si nosotros no pagamos nuestras deudas, bueno, pues tendrán que liquidar nuestros préstamos, tendrán que liquidar o nuestras casas o algún patrimonio o de algo. El Estado siempre va a buscar algo que nosotros podamos pagar esta deuda. En cambio, Roma no era así. Todo se hacía de hasta cierto punto oralmente. Entonces no estábamos 100% garantizados si realmente está diciendo la verdad, realmente necesitaba ese dinero o por ejemplo si se duplicaba, etcétera, etcétera. Algo que tenemos actualmente y en Roma no teníamos es, por ejemplo, el contrato. En el contrato es un texto como tal que se acredita de que si estamos hablando de deudas como tal, yo, deudor, voy a pagarle a un acreedor determinado periodo, ya sea un mes o 2 meses, tanta o X cantidad de dinero. Si no lo realizamos, bueno, podemos hablar de manera informal. Oye, acreedor, no tengo el dinero suficiente, pero necesito seguir, necesito el dinero como tal. Necesito que me des a tiempo. Se puede arreglar, se puede llevar a un acuerdo amistoso, pero hay acreedores que no son así, ya se van directamente con el Estado y se empieza a hacer litigio, se empiezan a poner contrademandas, etcétera, etcétera. Hay sus consecuencias, pero hay sus beneficios. En Roma era básicamente si no pagabas o eras esclavo o te mataban. Y ya. Bien. Ahora, me gustaría estar hablando sobre la fragancia. Esta situación muchas veces nos confundimos con un delito, pero en sí básicamente es sorprender a delincuente realizando un delito, en el sentido de que si encontramos a alguien o cachamos a alguien robando o matando, bueno, esta acción de nosotros ver a esta persona cometiendo un delito, bueno, esto ya estaríamos hablando de una, como anteriormente mencionamos, una fragancia. Ahora, ¿cuáles son estos procesos que se pueden realizar? Son muchos, en el sentido de que la acción que se realiza ya es mala. El simple hecho de robar, el simple hecho de matar, el simple hecho de violar es de manera mala y no se debe realizarlo. Si nosotros como tal personas vemos a una persona realizando este delito, bueno, se hacen unos procedimientos. Este procedimiento pude encontrar en el Código Federal de México, en el artículo 193, que dice, inmediatamente después de cometer el delito, cuando la persona sea señalada por la víctima, según el testigo presencial de los hechos, bueno, es cuando se hace o presume fundamental que intervino en el delito, en el sentido de que si yo vi que mi vecino robó, no sé, un auto, bueno, se va directamente con los policías o en el lugar determinado. Yo como testigo digo y afirmo que sí, observé, vi, bueno, allá es cuando ya hay una consecuencia y cuando directamente se hace las acciones o los acontecimientos que se tienen que realizar. El número 2 sería en el mismo artículo, digo, en el mismo código, pero en el artículo 205, es cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplica la imputación. No deberá ser intervenido en prisión preventiva y existencia de los elementos. En el sentido de que si no, tú
tú viste a una persona realizando esta acción de robar, de violar, bueno, ya es directamente que se vaya a la cárcel, entre comillas. ¿Por qué? Como ya lo viste, ya aseguraste, yo como testigo comprobé que realizó la acción, es directamente que se realiza el Departamento de Justicia. Bien, continuando sobre la situación de la fragancia. Bueno, como tal, después de que el procedimiento se realizó en la determinada situación, tenemos que igual determinar que qué pasa si a la persona como tal se le encuentra. Bueno, este tiene ciertos derechos. Estos ciertos derechos, primero que nada, es guardar silencio, determinar el motivo de la detención, por qué realizó esta acción como tal. Dada la situación, si la persona o el delincuente necesita a una persona, se le puede dar un abogado para poder defenderlo. Directamente en el Departamento de Justicia ya se le hace el procedimiento, se le nombra a un defensor, se proporciona un caso y ahora sí, el Estado es el que hace el procedimiento como tal. Ahora, como tal, en el juicio se va a determinar si es inocente o es culpable, porque dada la situación, si la persona necesitó hacer o necesitó robar por necesidad, no es que no consigo trabajo, no tengo suficiente dinero para alimentar a mi familia, bueno, se puede ahora sí tener, no estar impune de todo, pero sí determinar si otras consecuencias o ser de lo contrario, no fue con toda la intención, directamente se va a determinar un castigo. Ahora, directamente ante el Ministerio Público puede ser determinado esta situación. Ahora, si la situación ya es un poco más, ahora sí, fuera de lo común, por ejemplo, de un extranjero, bueno, lo primero es de que se tiene que consultar o llamar directamente a la embajada y determinando las reglas o las normas que se tiene en la embajada de su país, igual puede ser que en el estado le dé un traductor, por ejemplo, si es un inglés, el Estado le puede dar un interpretor junto con su abogado y se realiza estas justificaciones o se determina ahora sí la persona. Ahora, igualmente en esta determinación existen o hay unos ciertos criterios. Por ejemplo, podemos observar que es estricta cuando el policía, por ejemplo, ve a la persona y ya es directamente que realizó. Ya el policía, que es en este momento la persona jurídicamente o que representa al Estado, bueno, este vio cometido un delito, directamente es agarrado entre comillas. Bueno, el otro sería quasi. Este quasi se indica o se dice que es si el policía lo vio, sí, pero el ladrón, por ejemplo, o el violador, etcétera, logra escapar, di determinando que es directamente que se vaya, en el sentido de que yo vi a mi vecino robando, pero se fue detrás. Bueno, el policía va detrás de él, pero no le encuentra. Eso sería como una fuga. El tercero sería ya directamente que una persona de testigo vio el acto, ese delito, como anteriormente mencionamos. Si yo a mi vecino veo que está robando, bueno, yo como testigo se lo digo a un policía. El policía va a hacer la persecución o va a agarrar al sujeto para poder, ahora sí, aprenderlo. Y la cuarta sería por evidencia, en el sentido de que las cámaras de vigilancia, los testigos, etcétera. Bueno, ahora sí, las alarmas, por ejemplo, de los centros comerciales, pues hay una evidencia. Para eso es la seguridad como tal.